Buenas tardes a todos. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo de investigación sobre el caso Elisa Lam. En primer lugar, vamos a hablar del contexto. El caso de Elisa Lam generó mucha polémica. Fueron una serie de acontecimientos ocurridos en el Hotel Cecil, en la ciudad de Los Ángeles, un lugar en el cual era frecuente observar toda clase de crímenes. En este caso en particular se trataba de la desaparición de una joven de 21 años, estudiante de origen canadiense, con antecedentes de trastorno bipolar y depresión. Este elemento resultó clave en el posterior esclarecimiento de este caso. Esta joven se encontraba de visita en Los Ángeles, hospedada en el mencionado hotel, y luego de que algunos días de haber llegado allí, desapareció sin dejar rastro. Esto despertó incertidumbre en sus padres, quienes contactaron a la policía, la cual a su vez inició una investigación que en un principio no dio ningún resultado, pero días después varias quejas de algunos huéspedes del hotel sobre la calidad del agua, que se veía turbia y tenía mal sabor, requirieron la búsqueda en los tanques del suministro del hotel, en uno de los cuales se encontró el cuerpo de la joven, desnuda pero sin evidencia de algún tipo de violencia. La causa de la muerte fue ahogamiento. La investigación permitió determinar como resultado final que la mujer, impulsada por un episodio psicótico, acabó con su propia vida, para lo cual se desplazó hasta aquel tanque aprovechando alguna o algunas deficiencias en la seguridad física del hotel. Esto permitió desestimar otras teorías que se plantearon, entre ellas homicidio, acontecimientos paranormales y una acción del gobierno en el hotel, y muchas otras. Respecto al planteamiento del problema, en el presente trabajo de investigación queremos evaluar los antecedentes, los hechos más relevantes y las conclusiones arrojadas sobre la muerte de la joven, a la luz de los paradigmas y conceptos planteados por autores como Daniela Saikoski, Pierre Bourdieu, Mauricio García Villegas y los autores Perafán, Polo y Caro en su escrito denominado Mirror Box, una reivindicación estética sobre el capital erótico de la mujer, sobre temas como estructuras sociales, interacción y relación entre individuos, métodos de gobierno y entre otros. Nuestra pregunta de investigación plantea: ¿cómo influyeron las teorías y paradigmas de interacción social de los autores que revisamos con relación a los acontecimientos del caso Elisa Lam? Y el plan de obra en el desarrollo de nuestra investigación es, en primer lugar, recopilar toda la información relevante disponible sobre el caso. Posteriormente, hacer un estudio selectivo de los conceptos y paradigmas que consideremos de mayor utilidad, planteados por diferentes autores ya mencionados, y posteriormente explicaremos la relación identificada entre estos conceptos con respecto al desarrollo de dichos acontecimientos y también el ambiente social que los rodeara. En nuestro marco conceptual haremos una mención breve de los conceptos utilizados, los cuales desarrollaremos más adelante. Entre estos tenemos, con respecto a Pierre Bourdieu, teoría de los campos sociales, es decir, esos espacios de juego en el cual hay por lo general enfrentamientos entre los sujetos. Violencia simbólica, es decir, dominación ejercida de manera continua por una parte más poderosa, conocida como dominante, sobre una más débil o vulnerable. Hábitus, el vínculo entre el entramado social y el comportamiento de los agentes. El capital, en sentido social, tanto a nivel político como reputacional, es decir, esa acumulación de poder ejercida por algunos sectores de la sociedad. En cuanto a Daniela Saikoski,
las relaciones entre criminología y feminismo y los asuntos de género en el derecho penal y procesal. Y con respecto a Mirror Box, el concepto de logos y esa referencia entre las condiciones de igualdad y desigualdad entre la gente, también lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos y la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad, esto como aprovechamiento de su capital erótico. A continuación, mis compañeras desarrollarán la relación encontrada entre estos conceptos y los acontecimientos del caso sobre Lisa Lam. Siguiendo esta misma línea, tenemos a Pierre Bourdieu, que nos pareció importante citar en esta investigación del caso de Elisa Lam, que como primera instancia nos habla de las teorías de los campos sociales, que se refiere a un conjunto de relaciones o interacciones entre participantes, los cuales los domina agentes, y que estos dichos agentes pueden luchar, crear, participar y aliarse. También encontramos un concepto muy importante de Pierre Bourdieu relacionando con el caso, que es la violencia simbólica, que es un concepto de violencia no física, sino que se presenta en una forma de dominación ejercida de manera continua por una parte más poderosa conocida como dominante sobre una débil o vulnerable, la cual se llama dominada. Este tipo de violencia es tolerada, ya que se vuelve como una especie de costumbre y también se ve percibida por los dominados como una situación natural e incuestionable. A su vez, estas características nos indican que es estrategia de ejército de la violencia, ya que es efectiva y eficaz sobre quienes la reciben, como lo vemos pues, a lo largo de la investigación del caso. También encontramos el hábitus que, pues, hablando en términos comparados, son divisiones sociales determinadas por habilidades de los individuos para integrarlo al grupo. Bueno, entonces relacionándolo con el caso, el grupo de personas que se hospedaban en aquel hotel, pues ya debido a que cualquiera no se hospedaba allí porque sabía el peligro que corría y la mala fama del lugar, que es donde evidenciamos esa división social entre las personas que por múltiples necesidades se quedaban allí y las que no. Y ese rasgo de características que debían de tener para permanecer allí, ya que la mayoría eran drogadictos, violadores, personas recién salidas de de la cárcel o por el contrario, personas que huían de la justicia. También encontramos el capital que relacionándolo con el caso, podríamos ver como dicho capital, que sería la figura principal, es decir, el Hotel Cecil, que es donde se presenta toda esta historia, y como parte de ese capital, es decir, el hotel, los individuos que ejercen poder dentro de este lugar, como es el caso del huésped, que se alojaba en el último piso de este hotel, que tras una intervención de la policía lograron capturarlo, ya que era un asesino serial. Este sujeto pues tenía amenazados y controlados a la mayoría de residentes de allí y que aunque estas acciones fueran negativas, tenía pues entre comillas ese estatus del que también nos habla Bondi. Él también nos habla de un capital cultural, que son esos conocimientos que, pues bueno, con malo, hay que tener para sobrevivir en un lugar como este, y que esta diferenciación, pues respecto a otras sociedades, es debido a que en esta sociedad marginada se comparten y se asimilan características, tradiciones, ideologías, entre otras cosas, y son reforzadas en la vida diaria a través de acciones que en su mayoría son negativas. Entonces, este capital incorporado mediante el hábitos como paradigma que también encontramos en la investigación. Y por último, y no menos importante, Pierre Bourdieu nos habla de un campo que es definido pues por este autor como un espacio social de acción y de gran influencia, ya que es donde se determina una serie de relaciones sociales.
Entonces, relacionando este concepto de campo, podríamos mencionar el ascensor, donde fue el último lugar pues vista, que sería el campo dentro del capital, que es el hotel, donde pues se presenta este gran misterio de la desaparición de esta joven y donde se evidente esa relación entre la joven y el último lugar donde fue vista. Ese campo sobre el cual dirigió en torno a la investigación, ya que también lo menciona Bierbondi, que cada campo tiene una mayor o menor medida autónoma, ya que hay cierta dominación ejercida de los individuos en el interior de este mismo. Y pues en concordancia con el caso, cuando el campo, es decir, el ascensor, se detiene por varios minutos y Elisa domina ese espacio en el que al detenerse deja de ser autónomo dependiendo de las reglas específicas de este mismo y se influencia que ejerce que termina siendo pues crucial en esta investigación. Vamos a hablar sobre Mirror Box, una reivindicación estética sobre el capital erótico de la mujer, escrito por Pera Fan del Campo, Polo Alvis y Caro Puli. Por otro lado, el caso de Elisa Lam, luego de seguir más a fondo con la investigación, se da a conocer un trastorno de bipolaridad del cual ella sufría, y esto hace que la investigación y las teorías planteadas tomen un giro totalmente diferente, y es acá cuando en Mirror Box Jacques Rancière nos habla de un concepto de logos que hace referencia a una condición de iguales entre la gente, y que no tenga dichos logos es visto como desigual frente a los otros y frente a la sociedad, y esto hace que no se le otorgue dicho derecho de hablar, y lo hace ver como en sus palabras y sus actos no tengan sentido frente a los demás, y hace que sus ideas o actos sean ignorados o invisibilizados. Y es acá cuando la sociedad y el mismo Estado ven al Islam como un desigual debido a su trastorno de bipolaridad y a su condición mental, y basando los hechos ocurridos en su trastorno. Y asimismo hacen ver que dichos hechos fueron ocurridos por este mismo, condenando un silencio absoluto y saliéndose de dichos márgenes de objetividad, basando todo en un trastorno sin poder ver más allá. Aclarar otro punto, y es que cuando el caso fue dado a conocer, se tenían especulaciones sobre la muerte de Elisa Lam, donde muchas de estas suposiciones eran relacionadas con abusos sexuales, maltratos físicos y demás, donde se viera afectada su integridad. Fue juzgada y culpada por una red social conocida como True, donde se le conocía a Elisa por salir con varios chicos, hechos que se esclarecieron tratando de justificar lo sucedido como si ella fuera la culpable de esto. Acá es donde el performance de Mirror Box quiere hacer ver a la sociedad que nada puede justificar un abuso sexual o mental o físico contra una mujer sin que ella lo esté concebiendo, ya que cada mujer es quien tiene la capacidad de decidir quién puede acceder a su cuerpo sin que la sociedad justifique este tipo de agresiones, dando a entender que no puede justificar sus actos frente a abusos a los que las mujeres se ven expuestas, haciendo ver a la mujer como un objeto sin obtener ningún respeto. El performer Mirror Box también hace alusión a la prostitución, haciendo entender esta como un principio de libertad sin ninguna opresión, llevándola a ser visto como un derecho a la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad sin presión alguna. Dicha presión de la que hablamos anteriormente es para enfatizar y que se ve reflejada en Elisa Lam a sentir presión por parte de sus padres de cómo ella debería actuar, más no de cómo ella quiere actuar, reprimiendo su libertad y su libre desarrollo de la personalidad, y ver cómo este factor es importante y causa efecto en el trastorno de Elisa Lam, ya que de una u otra forma siente presión de sus padres porque ya hiciera lo que ellos querían, más no lo que ella quería, reprimiendo muchas cosas, las cuales llevaron a sufrir dichos trastornos. Para dar terminación, se puede analizar y observar cómo las mujeres pueden llegar a ser discriminadas y juzgadas muchas veces por el hecho de que la sociedad las ve como inferiores a los hombres y no tienen derecho en muchas ocasiones ni siquiera de tener control sobre su propio cuerpo.
sin ser señaladas por la sociedad y cómo esta misma la hace ver como frágil e indefensa ante una sociedad que en muchas ocasiones quieren reprimirlas y ser la sociedad quien decida por ellas mismas sin ni siquiera poder obtener la autoridad sobre su propio cuerpo. Debido a que se ha venido creando un patrón donde la mujer es vista con desigualdad ante el hombre y discriminada cuando trata de tener otro enfoque donde no sea vista como con inferioridad y tienen sujetos de una misma concepción de una realidad y lo van creando subjetividades de que la realidad tiene que ser así cuando se puede cambiar dichos sujetos.